Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Hoy se registraron varias noticias económicas importantes en el país. El Banco de la República decidió bajar las tasas de interés hasta el 10.25% con una reducción de 50 puntos básicos. El DANE informó hoy que el desempleo para el mes de agosto aumentó, ubicándose en el 9.7%. Y también inició hoy la votación del articulado en segundo debate del proyecto de reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes. Nuestro invitado de esta noche es el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Presidente, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Luisa. Gracias por la invitación. Presidente, iniciemos por la noticia del Banco de la República. Algunos gremios, el mismo Gobierno Nacional había solicitado al Banco de la República una reducción de estas tasas de interés más significativa. Ustedes desde la ANDI, que representan a la industria, que es el gremio más importante del país, ¿qué mensaje tienen y cuál cree que será de ahora en adelante el margen de acción para la economía colombiana con unas tasas de interés en el 10.25%? Por supuesto es bueno, Luisa, que se haya presentado la reducción en la tasa de interés. Es verdad que nosotros hemos venido pidiendo que se dé en una forma un poco más acelerada desde hace un tiempo. Ya tenemos una inflación que está en el 6.12%, que es una inflación bastante controlada y muy diferente, digamos, a la que tuvimos en algunos momentos superiores al 12 o 13%. De manera que yo lo que diría es que en este momento ya le corresponde al Banco de la República ayudarle al país, ayudarle a la economía, ayudarle a los hogares colombianos y a las empresas a poder reactivar más. A mí sinceramente me parece que el 0.5% es una reducción demasiado tímida. Yo hubiera esperado que el banco hubiera hecho una reducción que nos llevara al 10%, es decir, que nos hubiera o que hubiera sido el 0.75%. Infortunadamente no fue así. De alguna forma me parece que el banco en esto parecería que no está tan preocupado como estamos otros economistas por la actividad económica, y la verdad es que llevamos varios meses ya con una actividad económica muy golpeada desde principios del año pasado, casi que desde septiembre del año 2022 estamos teniendo esta realidad, de manera que yo quedo digamos con el ánimo de querer reconocer que es bueno que se haya dado esta reducción, pero diciendo que hubiéramos esperado realmente algo un poco más agresivo, un poco más consciente realmente de lo importante que es la actividad económica y lo que importa la tasa de interés para la actividad económica. Presidente, aunque usted asegura que es una reducción un poco tímida, ¿podría esta reducción de 50 puntos básicos ayudar principalmente a qué sectores de la economía colombiana en esa reactivación económica de la que venimos hablando hace ya varios meses? Sí, es que lo malo de la reducción en la tasa de referencia del Banco de la República es que se demora en llegar al resto de la economía, porque al final es la tasa interbancaria, que es la tasa que de alguna forma se cobra el banco o los bancos entre ellos cuando se requiere básicamente de la financiación del Banco de la República para estos efectos. De manera que de ahí a la tasa comercial pasa sin duda un tiempo. El mecanismo de transmisión no es automático, pero si la pregunta fuera qué sectores se benefician cuando cae la tasa de interés, yo tendría que decir que los que primero se benefician son los hogares. Hogares que tienen créditos que están de alguna forma afectados por tasas muy altas en este momento, especialmente créditos hipotecarios o créditos comerciales o de tarjetas de crédito. Y luego son las empresas que también tienen, digamos, la necesidad de acudir al sistema financiero para poder financiar sus operaciones, para poder financiar inclusive, por ejemplo, en el caso del sector salud, el hecho de que el sector salud no les está pagando suficientemente rápido a las empresas operadoras del sector salud, pues tienen que salir a financiarse con terceros. Ahí hay un efecto importantísimo. Están inclusive, diría yo, hasta entidades como el crédito público, el gobierno nacional cuando toma crédito público, que claro que tiene una tasa que es la tasa que es distinta, que es la tasa de TES, pero que de alguna forma responde a lo que sucede en el mercado. De manera que esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos venido insistiendo tanto en que en un estado como el actual de la economía, en el cual sin duda alguna la actividad económica ha venido cayendo y en donde ya si bien teníamos una inflación, hemos venido recuperándonos, ya tenemos una inflación que es baja. Y solo para que tengamos presentes, si tenemos una inflación del 6.12%, que fue el último registro oficial que tenemos, y tenemos una tasa interbancaria del Banco de la República de 10.25%, estamos hablando de que tenemos una tasa real solamente en esa actividad de más de 4 puntos.
yo diría que es momento realmente de que nosotros pensemos en activar la economía. Por eso tenemos las cifras que nos dio el DANE hoy también sobre el tema de desempleo, donde vimos que el desempleo ha crecido, hay menos familias, menos personas con oportunidades laborales en este momento. Una cosa va, digamos, atada a la otra, y yo diría que tenemos sin duda pues una oportunidad que no estamos aprovechando y en la cual el Banco de la República debería acompañar un poco más al país. Pero, presidente, continuemos un poco por la reactivación económica y ahorita nos concentramos en desempleo. Sobre reactivación económica, y hablábamos ahorita sobre los créditos, hace más de un mes el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con todo el sector financiero en donde se abriría un proceso de créditos para reactivar la economía. Ustedes como gremios, ¿ese proceso sí se está dando? O sea, ¿ya se materializó? Hay que decir que esos créditos no son créditos adicionales, es decir, los recursos que están en el sistema son los mismos recursos que existían en el pasado. Lo que hubo de alguna forma fue como un pacto para que parte de esos recursos que están en la economía, y se habla de cerca de 50 billones, o creo que fueron 55 billones de pesos, se iban a eventualmente buscar orientarlos hacia algunos sectores especiales o específicos de la economía en donde se pudiera dar la reactivación y en donde sin duda alguna hay unas oportunidades grandes. Una parte muy importante de ese acuerdo es que con ese acuerdo se logró superar la idea de las famosas inversiones forzosas sobre las cuales discutimos tanto durante los últimos meses. Entonces, ya puestas las inversiones forzosas de un lado, lo que tenemos en este momento es la idea de que el sector financiero va a hacer un esfuerzo especial en tratar de colocar créditos en entidades que lo necesiten. Ahora, seguramente, y así porque además así lo indican además las normas, digamos, financieras colombianas, los bancos tienen que hacer sus estudios de crédito, tienen que estudiar los proyectos, tienen que estudiar la capacidad de pago que eventualmente tengan los deudores, siendo los bancos los acreedores, y seguramente también pues va a ser muy interesante que puedan de alguna forma orientarse esos 55 del total, digamos, de los recursos disponibles dentro del sector financiero a sectores que eventualmente hayan registrado crecimientos que no sean suficientemente altos, suficientemente buenos. Va a ser muy importante que en los casos en los cuales el gobierno había dicho que quería orientar parte de estos créditos a entidades o a personas que no eran elegibles porque las condiciones crediticias no se lo permitían, el gobierno había dicho: nosotros vamos a poner recursos de los fondos de garantías para que puedan ser eventualmente garantía para poder orientar y para poder darle viabilidad a estos créditos. Va a ser muy importante que podamos activar con gran dinamismo, con mayor velocidad, los fondos de garantía para poder justamente darle la seguridad al sistema financiero de que los recursos que se están prestando son recursos que volverán al sector financiero y por lo tanto volverán también a los ahorradores colombianos. Entonces es un ejercicio que se está dando y bueno, yo me imagino los bancos, y eso lo debe decir cada uno de los bancos están recibiendo en este momento demanda de créditos, ojalá a buenas tasas, y están recibiendo también análisis que tendrán que darle a ellos el resultado de ver a quién le pueden prestar y a quién no le pueden prestar. Repito, el complemento de los fondos de garantías del gobierno nacional va a ser muy importante para poder viabilizar aquellos casos en los cuales las cifras o los indicadores no sean suficientes para que en forma autónoma los bancos los consideren elegibles en términos de crédito. Entonces, ¿sí se avecina una reactivación económica que se pueda registrar incluso en los balances dados por el DANE, presidente? No, es que tampoco, Luisa, la reactivación económica no es solamente la asignación de crédito, la reactivación económica es el conjunto de muchas cosas. Comenzamos hablando por las tasas de interés del Banco de la República. Las tasas de interés del Banco de la República tendrán la capacidad de reducir, por supuesto, el costo financiero de todo el sistema, de aumentar la capacidad de generación de demanda por parte de los mercados y de los consumidores. También deberá haber, por supuesto, crédito disponible, y esa es otra pata de la ecuación. Tiene que haber muchas otras cosas. Por ejemplo, en el caso de construcción es muy importante que se pueda materializar, por ejemplo, el tema de los subsidios
que había o los subsidios que históricamente le han permitido al sector construcción hacer vivienda de interés social, que ha sido tan importante para el sector construcción. Vimos, por ejemplo, que pasaron de 50.000 subsidios a 20.000 subsidios. Esa no es una buena noticia. De otra parte, dijeron que iban a aumentar todo el apoyo, digamos, a las renovaciones de vivienda. Esa sí es una buena noticia. De otra parte, también hay otros sectores que se tienen que reactivar. El sector de infraestructura, los proyectos de infraestructura. Sí. Lo más grande de lo que se está haciendo en Colombia hoy en día en infraestructura es el metro de Bogotá. Eso va andando, pero necesitamos activar las carreteras que no están funcionando en este momento, digamos, a todo vapor en términos de la asignación de créditos. Y luego hay muchas otras cosas. Por ejemplo, estamos esperando que aprueben algo que había sido aprobado, que era el CERT, que es el certificado de reembolso tributario para las exportaciones. Había sido aprobado, había sido anunciado incluso por el Ministerio de Comercio. El anterior ministro lo había anunciado, el ministro Reyes también lo anunció, y eso es algo que no ha salido en este momento todavía. Es decir, son muchas cosas. La reactivación no es una sola de ellas. Solo por tasas de interés no se reactiva el país, solo por créditos no se reactiva el país. Necesitamos muchas cosas. Necesitamos que la confianza del consumidor también mejore, que la confianza de los inversionistas mejoren. Una parte muy importante de la demanda en Colombia y de la actividad económica tiene que ver con la inversión, que está caída, sabemos que está caída. Eso tiene que ver con otros factores como la confianza en términos jurídicos, en términos de estabilidad jurídica, en términos de capacidades regulatorias de poder asegurarle a todo el mundo que tenemos efectivamente un sistema que es confiable. De manera que yo no quisiera simplificar la respuesta en ninguno de esos puntos, sino decir que es un ejercicio grande, que es el ejercicio de la economía. Para eso además están los ministerios, están los ministros, y para eso están también los centros de pensamiento. Y mientras todas esas decisiones económicas no tengan su engranaje, presidente, pues seguiremos registrando tal vez números como el que hoy registramos en el desempleo. Presidente, hablábamos de las múltiples decisiones que se tienen que tomar tanto en el sector privado como público para poder tener un engranaje que lleve a una evolución económica en el país. Una reactivación económica que ahorita se están tomando estrategias, pero que no ha dado los frutos todavía, y entre tanto se están registrando cifras de desempleo que van en aumento. Para agosto fue del 9.7%. ¿Qué sucede en materia de desempleo o de empleabilidad más bien en el país? Sí, digamos que en el bloque anterior nos faltó por mencionar un tema que es material y que es parte de la discusión nacional hoy en día, que es todo el tema de las finanzas públicas, Luisa. Tenemos una discusión que además arrancó también hoy, que es el tema de los debates alrededor de la ley de financiamiento, alrededor del presupuesto general de la nación. Una de esas condiciones que se tiene que cumplir también para que la reactivación sea una realidad es que realmente tengamos nosotros unas finanzas públicas que sean sanas, en donde el Estado realmente gaste lo que puede gastar, en donde no haya derroche, en donde no haya gasto suntuario. Tenemos unas finanzas públicas que han venido, digamos, deteriorándose, entre otras cosas porque ha habido un aumento presupuestal inmenso en términos de los últimos años. La gente no sé si lo sabe, pero este gobierno ha tenido los mayores presupuestos de la historia de Colombia, no solo en términos nominales, sino en términos reales también. Es decir, solamente el incremento nominal en los últimos dos presupuestos ha sido del 42%, el 42.08% ha sido el incremento nominal entre los presupuestos de estos dos últimos años. Y ahora se pretende hacer un presupuesto grande. Ahí está la amenaza de una ley de financiamiento que para nosotros termina siendo un gran nubarrón en términos de la reactivación de la economía, que quizá el otro tema, digamos, que es muy importante, que está hoy en día sobre la mesa. Nosotros inclusive hemos dicho, si se llegara a aprobar un presupuesto general de la nación por decreto o por ley o cualquier mecanismo, digamos, que en este momento estamos realmente abocados a que sea por decreto, de 523 billones de pesos, lo vamos a tener entonces un presupuesto desfinanciado, que será una muy mala señal para el mercado, o que por el contrario se logra financiar con una ley de financiamiento, que sería una peor señal para el mercado, porque vamos a tener entonces el nubarrón de que hay 12 billones de pesos que se van a ir de la economía y de la operación económica para irse hacia el Estado, que ha venido creciendo mucho en su gasto, y esa no es una incertidumbre menor, lo quisiera decir. Y todo esto ha llevado, además, usted lo mencionaba ahorita, a que efectivamente el desempleo haya aumentado. El dato que nos dio el DANE hoy es un dato del 9.7%, que es 0.4% más que el que se había dado hace un año, lo que significa que tenemos cerca de 136.000, creo, más o menos, personas menos empleadas que las que teníamos el año pasado. Entonces, la economía
pues, que debería estar creciendo, la economía que debería estar mejorando, la economía que debería estar recuperándose, pues no está en esa realidad realmente hoy en día. Y eso pues evidentemente levanta las alertas, porque para muchos todas las cifras de las cuales hablamos permanentemente los economistas son muy abstractas, sí. Pero si acaso hay una cifra que no es abstracta, es el empleo. Si uno tiene trabajo o no tiene trabajo, eso sí que es muy material, eso sí que es muy concreto. Esa discusión en la que estamos o que arrancamos hoy en día de la ley de financiamiento es una incertidumbre que no deberíamos tener, pero nos hemos visto abocados a que tenemos que dar la discusión porque el gobierno así lo ha propuesto, en mi opinión, en forma muy equivocada, porque lo que está diciéndole al país es: páseme 12 billones de pesos y yo los ejecuto y yo soy el que de alguna forma los administro, y le está quitando recursos a las familias y le está quitando recursos a las empresas. También está diciendo otra cosa muy especial y está diciendo yo quiero flexibilizar la regla fiscal, lo que termina siendo sin duda alguna una señal muy mala para los acreedores colombianos, y eso nos lleva a otro problema, que es el tema de cuánto le vale la deuda a Colombia. Y cuánto le vale la deuda a Colombia, pues se nos devuelve rápidamente en el presupuesto general de la nación y en el presupuesto de las familias y el presupuesto de las empresas. Sí, presidente, qué bueno que usted toque el tema de la ley de financiamiento, que es lo que muchos conocemos como reforma tributaria 2.0. Hablemos de eso y hablemos de precisamente uno de los comentarios que hizo el presidente de la República en las últimas horas, y fue que de no aprobarse esta ley de financiamiento se quitaría el subsidio a los más ricos del país. ¿A qué tipo de subsidio se refiere el presidente de la República? ¿Cuáles podrían ser esos subsidios que él suspenda ante una inminente ante un inminente hundimiento de esa ley de financiamiento? No está bien, en mi opinión, y esta es mi opinión personal, no está bien que el presidente, para que le aprueben una ley, amenace, digamos, a la sociedad con una decisión administrativa. Todos sabemos que el gobierno tiene la potestad, es más, tiene la obligación de administrar los recursos escasos que tienen todos los gobiernos. Por definición, la economía es cómo hace uno para atender necesidades que son prácticamente infinitas con recursos que son definitivamente finitos. Esa es la responsabilidad de los gobiernos y todos sabemos que es la responsabilidad de los gobiernos. Todos confiamos en que el gobierno va a tomar buenas decisiones, pero no puede ser que para que se tome una decisión que además nosotros consideramos no es responsable con la economía, se amenace a unos o a otros. Luisa, no estamos de acuerdo con eso. Y le debo decir, este gobierno ha tenido recursos, es el gobierno que más recursos ha tenido en la historia de Colombia, lo dije en el bloque anterior, pero es cierto también que es el gobierno que más impuestos ha logrado captar y ha tenido la mayor reforma tributaria de la historia y ha tenido la capacidad además de aumentar en muchísimos rubros el gasto que hace. Por ejemplo, el gasto de personal, el gasto de burocracia ha crecido en los últimos 3 años, desde el año 2022 hasta el año 2025 se estima habrá crecido en términos nominales cerca del 49%, en términos reales cerca del 22%, en términos de gasto. De manera que nosotros lo que esperamos es que el gobierno tome la mejor decisión posible. Está en su potestad decidir cómo va a administrar los recursos escasos que tiene, pero que son sin duda alguna los recursos de mayor tamaño en la historia fiscal de nuestro país. Entonces yo no estoy de acuerdo, digamos, con esa forma de plantear. Hablemos de los argumentos de qué es lo que le conviene a la economía. Si, por ejemplo, esos 12 billones de pesos van a producir o no van a producir más empleo, nuestra estimación es que no van a producir más empleo, van a producir desempleo. Si van a producir más o menos producto desde los emprendedores, desde las empresas, desde las pymes o desde las empresas más grandes, y nuestra estimación es que no, es que cada punto de esos en renta le va a terminar quitando el 0.4%, dato que no me estoy inventando, sino dato que está contenido en la exposición de motivos de la ley de financiamiento, como usted dice, de la reforma tributaria. Eso ya lo sabemos, eso lo sabe el Ministerio de Hacienda y eso lo sabe el Gobierno Nacional. De manera que yo diría que tenemos que verdaderamente en este momento ser conscientes de cuáles son los recursos que Colombia tiene y con esos recursos tratar de administrar verdaderamente el gasto público. Un dato, por ejemplo, para que lo tengamos todos en mente: en el año
2019, el presupuesto como porcentaje del PIB era el 23%. En el año 2022, el presupuesto como porcentaje del PIB era el 24%. Pues bien, en este año 2024 y año 2025, el presupuesto como porcentaje del PIB está subiendo al 29%. Pasamos del 23 al 29% en solamente 5 años, pero pasamos del 24 al 29% en solamente 3 años. De manera que recursos ha habido. Nosotros esperamos que el gobierno los administre bien. Es verdad que ha tenido un endeudamiento mayor producto de la pandemia, pero eso pues lo sabíamos todos, inclusive lo sabía el gobierno cuando el gobierno llegó y cuando el gobierno se hizo elegir. Eso no es información nueva para nadie, de manera que nosotros lo que esperamos es que entre todos tomemos la decisión más sensata, más razonable, más conveniente para todos, no solamente para los proyectos políticos. Pero, presidente, también es importante hablar de otra reforma que se tramita en el Congreso de la República. Reforma laboral que está directamente ligada con la empleabilidad en Colombia. Teniendo un desempleo del 9.7%, entendiendo este panorama, la reforma laboral, ya se ha hablado mucho de esto y se ha criticado también, ¿tendría la necesidad de generar más empleos en el país? Luisa, si yo estuviera o si uno tuviera a su cargo eventualmente el tema laboral en Colombia, yo no tengo la menor duda de que tendría que dedicar especialmente los recursos a 3 cosas. Asegurar derechos de los trabajadores, que es muy importante. Segundo, generar más empleo, y este empleo tiene que ser empleo de calidad, buen empleo además con, ojalá, las mejores condiciones posibles que hicimos en el primer punto. Y tercero, disminuir la informalidad. Cualquier otra discusión en el tema laboral hoy en día es una discusión que no está tocando los temas principales, no está tocando los temas estructurales, no está siendo consciente de frente a cuál es el mundo laboral colombiano. El mundo laboral colombiano, no nos digamos mentiras, es el mundo en el cual uno genera o no genera oportunidades para las familias, oportunidades no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de poder desempeñarse en cosas en las cuales la gente quiere trabajar, en nuevos oficios, en generar adicionalmente nuevos talentos, en generar nuevos conocimientos. Pues bien, es muy sorprendente que uno quiera hacer una reforma laboral y diga en un momento dado que hablemos de todo, pero no hablemos de empleo, porque el empleo lo vamos a tocar en otras reformas, que por cierto, eso nos lo dijeron hace año y medio y no sabemos cuáles son las otras reformas en las cuales estamos hablando de empleo. Es muy sorprendente que el tema de la informalidad, que sin duda alguna el principal problema laboral de un mundo como el mundo laboral colombiano, sea, digamos, totalmente ignorado por esta reforma. Por eso nosotros hemos dicho y hemos presentado además unas reformas alternativas diciendo, si queremos generar más empleo, aquí está el texto, por favor discútanlo. Y fíjese usted, hicimos esta propuesta en comisión séptima en primer debate de Cámara y muy rápidamente, sin ningún debate, se encargaron de hundir la propuesta que habíamos hecho, sin mirar dónde era que estábamos generando empleo, sin siquiera decir qué bueno este artículo, tomémoslo, qué malo este otro, desechémoslo, venga y lo unimos con nuestra reforma. No, eso no se hizo. Sencillamente la ponencia alrededor de esto se olvidó, se ignoró y bueno, eso no es mal, eso no, para nosotros no es grave. Lo que es grave es que no se hayan tomado, digamos, realmente los correctivos que permitían que esa reforma pudiera ser una reforma que generara empleo y redujera informalidad al tiempo que defendía los derechos de los trabajadores. Claro, pero presidente, en algún momento cuando inició la votación, ejemplo, de la reforma a la salud, se hablaba de algunos cambios, modificaciones, incluso hundirla y presentar otra, y ahorita que tenemos un nuevo proyecto de reforma a la salud, todos los sectores hablan de la necesidad de esos cambios estructurales y de una reforma. Lo mismo pasa con la reforma laboral, es decir, a este punto en el que estamos se podría decir que sí se necesita una reforma laboral, pero tal vez no la que está presentando el gobierno de la República. Es que un país como Colombia es un país que está lejos de ser un país ideal en prácticamente todos los temas. Si usted ve la historia de Colombia desde muchos años atrás, pero hablemos desde la Constitución del 91, la cantidad de reformas y de búsqueda de mejoras que se han hecho, también ha habido desmejoras, pero de búsquedas de mejoras que se han hecho a lo largo de todos estos años es inmensa. Y así vamos a seguir.
Va a ser muy difícil que alguien diga en un momento dado, tenemos el sistema laboral ideal para Colombia, no le hagamos nada. O tenemos el sistema de salud ideal para Colombia, no le hagamos nada. Eso no va a pasar. Siempre nos vamos a dar cuenta de nuevas realidades o vamos a dar cuenta de cosas que debemos mejorar. Y evidentemente un sistema como el colombiano, laboral como el colombiano, en donde más de la mitad de las personas están en informalidad, donde tenemos cerca de 12 o 13 millones de personas de los 22 millones de personas económicamente activas, están en la informalidad, es un sistema bastante imperfecto, bastante mejorable, que amerita que haya todas las reformas, digamos, que sean necesarias para que eso se pueda corregir. O un sistema en el cual, como usted acaba de decir, tenemos 9.7% de desempleo, es un sistema que es mejorable. Y si lo sumamos a esto, que efectivamente el mundo del trabajo está cambiando a nivel mundial en el sentido de que ahora hay empleos digitales, hay empleos remotos, hay empleos en los hogares, hay plataformas que han entrado a hacer cosas que no se hacían en el pasado, pues mayor razón para que nosotros reformemos. No es nuevo, no es sorprendente para nadie que haya que hacer reformas. Lo que pasa es que tenemos que hacer las reformas correctas. Es como en el caso de la salud. Uno no puede hacer una reforma que conduce a que efectivamente, por ejemplo, como estamos viendo ahorita, eventualmente los operadores de salud no tengan los recursos, no se le paguen los presupuestos máximos, o no se paguen por los medicamentos de alto costo, o tengamos los hospitales que están cerrando en este momento, por ejemplo, los pabellones de atención a los niños o al público infantil, realmente a los pacientes infantiles. Realmente, cuando tenemos eso, pues la verdad es que puede ser que estemos tomando el camino incorrecto y tengamos la oportunidad de corregir. Si Colombia comete el error de hacer una reforma de salud equivocada ahorita, vamos a tener en muy pocos años que volver a enfrentarnos al problema y vamos a tener en muy pocos años que decir, bueno, ¿qué fue lo que hicimos mal? Corrijámoslo. Lo malo es que las oportunidades para las personas en términos de salud pues no se le dan dos veces. Hay gente que pierde la vida o hay gente que pierde la salud. Entonces tenemos que minimizar el riesgo de que esto sea así. Esa es la responsabilidad que tienen los funcionarios y los hacedores de política pública. Pues, presidente, muchas gracias por esas claridades. Cerramos con un dato y es que hoy también se informó que la informalidad en el país subió al 56% en agosto. Gracias, presidente, por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, muchas gracias, Luisa, por la invitación. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.